Buenas noches, me llamo Marcos. Espero que estén bien, seré el narrador del relato esta noche. Me gustaría saber desde qué ciudad nos escuchan. Les pido que primero se suscriban al canal y dejen un comentario. Se los agradezco desde ya. En las montañas de Chiapas, durante la luna de sangre de 1996, un hombre fue encontrado muerto en un cafetal. Lo que se registró como el ataque de un animal fue en realidad un antiguo ritual, una cacería prohibida para alimentar la tierra. El gobierno local cerró el caso. La familia dueña de la finca compró el silencio de los testigos y la verdad fue enterrada a metros de las raíces. Quienes estuvieron allí aún recuerdan cómo el aire olía a pólvora y a flores podridas, un aroma dulzón que se pegaba a la ropa y a la memoria. La cosecha que siguió a esa noche fue legendaria, pero nadie supo jamás que el secreto de su famoso sabor no estaba en el grano, sino en la sangre que lo había regado. El sol de Chiapas había cuarteado la piel de Mateo hasta convertirla en un mapa de 75 años de trabajo, sequías y lluvias torrenciales. Sus ojos, oscuros y profundos, no reflejaban el cansancio de un anciano, sino la calma pesada de la tierra que custodiaba. Como patriarca de la finca, el susurro negro, su verdadera labor no era supervisar la cosecha del café, sino oficiar el ritual que la hacía posible. No era un sobreviviente del horror, sino su sacerdote, el guardián de un pacto sellado con sangre mucho antes de su nacimiento. Esta responsabilidad, heredada de su abuela, una curandera tzotzil que dialogaba más con las raíces de las ceibas que con los hombres, definía cada uno de sus días. El silencio que mantenía no era por trauma, sino por un deber sagrado que pesaba más que cualquier cosecha. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esto. La finca, enclavada en las montañas neblinosas, era un paraíso de día. El lin verde oscuro de los cafetos se salpicaba con el rojo rubí de las cerezas maduras, y el aire olía a flores, a tierra húmeda y a la promesa de una buena venta. Los jornaleros trabajaban con una cadencia rítmica, sus machetes cortando la maleza en un compás que había permanecido inalterado por generaciones. Mateo observaba todo desde el pórtico de la casa principal, un caserón de adobe y teja que había resistido más de un siglo de historia. Sentía el pulso de la finca en la planta de sus pies, una vibración que le indicaba si la tierra estaba en paz o si algo en las profundidades de su ser comenzaba a agitarse. Era una calma tensa, la quietud que precede al trueno en el horizonte. Pero al caer la noche, el susurro negro se transformaba. La selva que la circundaba parecía dar un paso al frente, devorando la luz y los sonidos familiares. El canto de los pájaros era reemplazado por un silencio expectante, un vacío sonoro que los extraños confundían con paz, pero que los locales sabían que era una señal de respeto. El viento, al serpentear entre los cafetales, producía un murmullo bajo y constante, el susurro que le daba nombre a la finca y que, según las leyendas, traía consigo los avisos de los antiguos. Era en esas horas cuando el verdadero carácter de la finca se revelaba, un lugar donde la belleza y el peligro dormían en la misma cama, esperando el llamado de la luna. El corazón de la finca no era la casona ni las bodegas, sino el patio desecado, una inmensa terraza de piedra caliza que, bajo la luz de la luna llena, adquiría una palidez fantasmal. Era ahí, sobre esa superficie fría y lisa, donde los granos de café se extendían para perder su humedad y donde los pactos ancestrales se renovaban con la tierra. Mateo a menudo caminaba por el patio en la oscuridad, sintiendo la energía acumulada en las piedras, un poder que era a la vez sagrado y aterrador. Sabía que ese suelo había bebido más que solo agua de lluvia. Había sido consagrado con la esencia de lo que garantizaba la supervivencia de su linaje y la calidad única de su producto. El sincretismo era palpable en cada rincón. Pequeños altares con cruces cristianas se adornaban con flores de cempasúchil y jícaras con pozol, ofrendas tanto para los santos católicos como para los guardianes mayas de la montaña. La reverencia por la cosecha era indistinguible del miedo a la plaga que la amenazaba. Esta dualidad era el fundamento de su existencia, una verdad que las nuevas generaciones, con sus ideas de modernidad y ciencia, parecían incapaces de comprender. Para ellos la fe era una tradición, para Mateo era un arma, el único escudo que poseían contra la oscuridad que acechaba justo al borde de los cafetales,
esperando un momento de debilidad, una ruptura en el ritual. Los recuerdos de la última luna de sangre, a mediados de los 90, no eran para él una pesadilla, sino un testamento de su fuerza. Recordaba el olor metálico en el aire, el peso del rifle en sus manos y la obediencia silenciosa de la jauría a su lado. No era un recuerdo de violencia, sino de equilibrio, un acto de poda necesario para que el jardín pudiera florecer. Veía a sus nietos discutir sobre el uso de agrotóxicos y la venta de parcelas a inversionistas extranjeros, y una tristeza profunda se asentaba en su pecho. Estaban tratando de curar con químicos lo que solo podía sanarse con sangre, intentando comprar con dinero lo que solo se pagaba con sacrificio. Su rutina era un ritual en sí misma. Se levantaba antes del alba, bebía su café solo, negro y sin azúcar, y caminaba por los linderos de la propiedad acompañado por el líder de la jauría. No hablaban, se comunicaban a través de gestos, de la tensión en la correa, del olfateo insistente del perro en ciertos puntos del terreno. Eran los centinelas de un reino invisible. Mateo revisaba la tierra, no en busca de plagas comunes, sino de signos, de anomalías en el patrón de la vida, de la sutil corrupción que anunciaba el despertar del hambre ancestral que dormía bajo sus pies. La jauría, conocida en susurros como los cosechadores de sangre, no eran perros comunes, eran una estirpe mestiza, un cruce deliberado de Xoloitzcuintle, por su conexión con el inframundo mesoamericano, y perros pastores locales por su resistencia e inteligencia. No eran mascotas, sino armas vivientes consagradas a la protección de la finca. Su dieta, suplementada con hierbas secretas y la propia borra del café, los mantenía en un estado de alerta perpetua. Respondían a órdenes en un dialecto tzotzil que solo Mateo conocía, un lenguaje antiguo para una guerra aún más antigua. Eran el sistema inmunológico de la finca, una defensa biológica contra una amenaza sobrenatural. El silencio de Mateo era su carga más pesada. Veía a su hijo, Ricardo, un hombre educado en la ciudad, hablar con orgullo del terroir único de su café en ferias internacionales, describiendo las notas de chocolate y cítricos sin saber que el matiz más importante, el que le daba su fama mundial, era el sabor mineral de la violencia. La ignorancia de su familia era, a su manera, una bendición que él mismo había cultivado, pero sentía que el tiempo se agotaba. Su cuerpo le recordaba a diario su mortalidad, y el mundo moderno, con su escepticismo y su prisa, amenazaba con borrar la única verdad que importaba. Por eso, una tarde, mientras el sol se ponía y teñía las nubes de un color anaranjado que le recordaba a la sangre seca, tomó una decisión, no por nostalgia, ni por miedo a la muerte, sino por el terror a que el ciclo se rompiera. Decidió hablar, no para confesar un pecado, sino para entregar un testamento, para grabar en la memoria de su estirpe una verdad innegable. La riqueza de el susurro negro no crecía en los árboles, sino que se abonaba con los huesos de su enemigo, y el silencio ya no sería suficiente para proteger la próxima cosecha. El ciclo de terror comenzó semanas antes de la luna de sangre de 1996, de una forma sutil y perversa. Hileras enteras de cafetos en los bordes de la plantación empezaron a marchitarse, un fenómeno que al principio atribuyeron a una sequía tardía, pero las hojas no se secaban, se ennegrecían y se retorcían como si hubieran sido quemadas desde dentro. Las cerezas, en lugar de madurar a su rojo intenso, se convertían en pústulas negras y blandas que, al reventar, liberaban un líquido espeso y un olor dulzón y nauseabundo, el perfume inconfundible de la descomposición. Era una plaga que no se parecía a nada que los agrónomos pudieran identificar, una enfermedad que parecía atacar el alma misma de las plantas. Los jornaleros, hombres y mujeres curtidos por una vida de trabajo bajo el sol, comenzaron a mostrar un miedo que no era propio de ellos. Se negaban a trabajar en las parcelas afectadas después del atardecer, y sus conversaciones en el almuerzo pasaron de las cosechas y las familias a susurros sobre una figura que habían vislumbrado entre las sombras. La describían como algo alto y esquelético, un hombre o un animal que se movía con una velocidad antinatural, una silueta que se desvanecía en el momento en que intentaban enfocar la mirada. La superstición, siempre latente en la sierra, floreció como una mala hierba, envenenando el ambiente de trabajo y sembrando una paranoia silenciosa. El verdadero gatillo para Mateo, sin embargo, no fueron las plantas moribundas,
ni los chismes de los trabajadores. Fue un símbolo. Una mañana, al ir a sacar agua del viejo pozo de piedra, el más antiguo de la finca, encontró la marca grabada en la puerta de madera que lo cubría. 3 garras paralelas, arañadas con una fuerza que había astillado la madera envejecida. No era la marca de un jaguar ni de ningún otro animal conocido. Era un desafío directo, un anuncio heráldico de la entidad que él conocía demasiado bien. Era la firma del devorador de almas de la tierra, anunciando que había despertado y venía a reclamar lo que consideraba suyo. La reacción de Mateo fue interna, una implosión silenciosa. Un frío helado le recorrió la espalda, a pesar del calor húmedo de la mañana. Su corazón martilleó contra sus costillas, un tambor de guerra que solo él podía oír. Por un instante, el hombre de 75 años desapareció, y en su lugar quedó el guerrero que había enfrentado a esa misma amenaza décadas atrás. Sus manos, que momentos antes temblaban ligeramente por la edad, se cerraron en puños firmes. El olor a podredumbre que emanaba de los cafetales lejanos ya no era solo una preocupación agrícola, era el aliento fétido de su enemigo ancestral, y la batalla, lo supiera o no su familia, ya había comenzado. El conflicto con su hijo Ricardo no tardó en estallar. Al ver la marca en el pozo, Ricardo, pragmático y educado en la ciudad, la desestimó como una gamberrada de algún jornalero resentido. Su solución para las plantas enfermas era llamar a un equipo de agrónomos de Tuxtla, tomar muestras del suelo y analizar el problema con la lógica de la ciencia. Para él el misterio era una enfermedad desconocida que amenazaba su negocio. Le hablaba a Mateo de fungicidas, de análisis de nutrientes, de un enfoque moderno para un problema moderno. Cada palabra era una daga en la tradición que Mateo representaba, una negación del verdadero peligro que enfrentaba. Mateo se negó rotundamente. Su respuesta fue un no seco y definitivo, sin más explicación. Para Ricardo era la terquedad de un viejo aferrado a sus supersticiones. Para Mateo, llamar a extraños era como invitar al enemigo a tu casa. La ciencia no podía medir el hambre de un espíritu, y los químicos no podían matar lo que no estaba verdaderamente vivo. Este enfrentamiento generó una fisura en la familia. La esposa de Ricardo lo apoyaba, preocupada por el futuro financiero de la finca, mientras que los trabajadores más viejos observaban a Mateo en silencio, entendiendo que el patrón había reconocido una amenaza que ellos solo sentían en sus huesos. La finca se dividió en 2 bandos, el de la razón y el del instinto. Mientras su hijo hacía llamadas telefónicas, Mateo comenzó sus propios preparativos. Inició un ayuno, consumiendo solo agua y tortillas de maíz. Pasaba las tardes afilando su viejo machete, no el de trabajo, sino uno más corto y pesado, con inscripciones apenas visibles en la hoja. Sus noches las pasaba en vela junto al corral de los cosechadores de sangre, hablándoles en voz baja en tzotzil, susurrándoles historias de caza, de valor y de sangre. Los perros, normalmente inquietos, se sentaban a su alrededor en un semicírculo, escuchando con una atención casi humana, sus ojos dorados reflejando la luz de la lámpara de petróleo. Los estaba despertando, no solo su instinto de caza, sino su propósito ancestral. Los síntomas de su propio trauma de batalla, el estrés postraumático de una guerra secreta, comenzaron a manifestarse. El sueño le era esquivo, y cuando lograba dormir, las pesadillas lo transportaban a la cacería de décadas atrás. Se despertaba sudando frío con el eco de un aullido inhumano resonando en sus oídos. Durante el día, cualquier sombra en movimiento en su visión periférica lo hacía tensarse, su mano buscando instintivamente el mango del machete que ahora llevaba ceñido a la cintura en todo momento. La fachada de patriarca sereno se estaba resquebrajando, revelando al soldado envejecido que se preparaba para una última e incierta misión. La atmósfera en El Susurro Negro se volvió casi irrespirable. El penetrante y dulce aroma del café fue reemplazado por el hedor a descomposición que el viento arrastraba desde las parcelas malditas. Los trabajadores se movían con los hombros encogidos, evitando las zonas de sombra, y el silencio de la noche ya no era expectante, sino preñado de una hostilidad tangible. Incluso los animales de la granja estaban inquietos, las gallinas no ponían huevos y el ganado mugía sin razón aparente en mitad de la noche. La finca entera parecía estar conteniendo la respiración, esperando que la enfermedad que la afligía finalmente mostrara su verdadero rostro. El conflicto interno de Mateo era su batalla más dura. El miedo a fallar era una bilis amarga en su garganta. Ya no tenía la fuerza de su juventud. Sus rodillas crujían con cada paso, y su vista ya no era tan nítida en la penumbra. Aún tendría la capacidad de guiar a la jauría, de tomar las decisiones correctas en el fragor de la casa. El legado de generaciones
la supervivencia de su familia y la santidad de esa tierra dependían de un anciano que dudaba de su propia fortaleza. La única certeza que tenía era que huir no era una opción. El pacto de su linaje era claro: la tierra provee y la familia protege. Ricardo, frustrado por la negativa de su padre, decidió actuar por su cuenta. Una tarde llegó a la finca con un agrónomo, un joven de la ciudad con botas nuevas y una tablet. Mateo los interceptó en el camino, su figura delgada y encorvada, pareciendo una barrera infranqueable. No hubo gritos ni amenazas. Mateo simplemente se paró frente a la camioneta, su mirada fija en el joven científico, una mirada tan antigua y dura como las montañas que los rodeaban. El agrónomo, incómodo bajo ese escrutinio silencioso, tartamudeó una excusa y le dijo a Ricardo que prefería volver otro día. La victoria fue para Mateo, pero el abismo con su hijo se hizo más profundo. La sospecha de que algo que debía estar muerto había regresado se convirtió en una certeza para Mateo. La plaga no era una nueva manifestación, era la misma, pero más audaz, más hambrienta. La marca en el pozo no era solo un desafío, era una declaración de que el ciclo se había acelerado. Algo había cambiado. Quizás era la debilidad de la tierra por los nuevos métodos de cultivo. Quizás era su propia vejez, una señal de que el guardián estaba flaqueando. La entidad había sentido esta debilidad y había decidido que era el momento de reclamar no solo una porción, sino la totalidad de la finca. Con la luna de sangre a solo unos días, Mateo llevó a cabo el ritual final de preparación. Llevó a la jauría al patio de secado bajo el amparo de la noche. Allí trazó un círculo con ceniza y sal, y dentro de él untó la frente de cada perro con una pasta hecha de hierbas y café molido. Mientras lo hacía, cantaba una canción de cuna en tzotzil, una melodía monótona y gutural que no era para calmar, sino para enfocar. Era una ceremonia de consagración, declarando a sus perros como instrumentos sagrados de la tierra, listos para cumplir con su deber. La tensión alcanzó su punto álgido la víspera de la luna roja. Ricardo y Mateo tuvieron su confrontación más dura. El hijo, desesperado, acusó al padre de estar loco, de arrastrar a la familia a la ruina por culpa de cuentos de viejas. Mateo por primera vez le respondió. No le contó toda la verdad, pero sus palabras tuvieron el peso de siglos. Le habló de un equilibrio, de deudas con la tierra que no se pagan con dinero, y de un mal que no entiende de ciencia. Le pidió a su hijo que, por una noche, confiara no en lo que veía, sino en lo que su sangre le decía. Esa noche, algo acechó la casa principal. No se dejó ver, pero su presencia se sintió. Los perros ladraron con una ferocidad contenida desde su corral, no hacia la selva, sino hacia la propia casa. Se oyeron arañazos en las paredes exteriores y un sonido bajo, como el de una bestia olfateando, recorrió el perímetro del caserón. La familia, encerrada y aterrorizada, finalmente comprendió que el miedo de Mateo no era producto de la senilidad. El enemigo no solo estaba en los campos de café, estaba en su puerta, probando sus defensas, oliendo su miedo y esperando a que la luna se tiñera de rojo. Al amanecer, encontraron otra marca de 3 garras, esta vez en la puerta principal de la casa. Era más profunda, más furiosa. Ya no era un desafío, era una promesa. Ricardo miró la marca, luego a su padre, y por primera vez, el escepticismo en sus ojos fue reemplazado por un terror puro y primordial. El despertar del pasado ya no era una sospecha en la mente de un anciano, era una realidad violenta y tangible, y la noche que se avecinaba no traería consigo el sueño, sino una cacería de la que dependía el alma misma de el susurro negro. La memoria de aquella noche de 1996 era tan vívida en la mente de Mateo que el simple olor de la tierra húmeda antes de una tormenta podía transportarlo de vuelta. Era más joven, con la espalda recta y los músculos de los brazos aún tensos como cuerdas. Había sido la primera cacería que lideraba solo. Su padre había muerto el invierno anterior, dejándole no solo la finca, sino también el conocimiento y la terrible responsabilidad. El miedo que sintió entonces era diferente al de ahora. Era el miedo a lo desconocido, a la posibilidad de que las historias de su abuela fueran solo eso, historias, y que él estuviera guiando a sus perros hacia una muerte sin sentido contra un enemigo que no comprendía del todo. El choque con lo inexplicable había llegado de forma brutal. Las primeras señales fueron las mismas que ahora, cafetos marchitos y el hedor a podredumbre. Pero en aquel entonces, la criatura fue más descuidada, más primitiva. Una noche, un jornalero que se había quedado tarde fue encontrado al borde de la plantación. Su cuerpo no estaba simplemente mutilado, parecía haber sido vaciado, su piel un cascarón gris y seco sobre sus huesos, como si toda su fuerza vital
hubiera sido succionada. No había sangre, solo un rastro de tierra negra y marchita que se alejaba del cuerpo hacia la oscuridad de los cafetales, un camino de muerte que apuntaba directamente al corazón de la selva. Aquella muerte forzó la mano de Mateo. No podía seguir esperando ni dudando. Las autoridades locales dictaminaron que había sido el ataque de un animal, un jaguar quizás, pero Mateo vio la verdad en la tierra marchita. Era la firma del devorador. Reunió a la jauría de esa época, perros más grandes y feroces que los actuales, y los preparó, siguiendo las instrucciones que su padre le había dejado en un viejo cuaderno de cuero. Las palabras escritas con una caligrafía temblorosa le hablaban de ayuno, de cantos en tzotzil y de la necesidad de convertirse en un cazador, no solo un hombre. Debía pensar como la bestia, anticipar su hambre. La noche de la luna de sangre de aquel año, el cielo se abrió en un lienzo carmesí. La atmósfera era tan densa que se podía masticar. Mateo no sintió el aire entrar en sus pulmones, sino un polvo espeso y metálico. Lideró a los perros hacia la zona donde la plaga era más fuerte. El silencio era total. Ni los insectos ni las ranas emitían sonido alguno. Era como si toda la selva contuviera la respiración, aterrorizada por la presencia que se movía en la oscuridad. Los perros no ladraban, avanzaban con el vientre pegado al suelo, sus músculos tensos, comunicándose con Mateo a través de gruñidos casi inaudibles. La primera evidencia física que encontraron fueron unas huellas. No se parecían a las de ningún animal que conociera. Eran grandes, caninas en su forma, pero con una extraña longitud en los dedos y la marca de garras no retráctiles que se habían hundido profundamente en el lodo. Pero lo más perturbador era el patrón de la marcha. A veces caminaba a cuatro patas y otras las huellas se separaban, indicando que la criatura se había erguido sobre dos piernas, moviéndose como un hombre. La criatura no era una bestia simple, poseía una inteligencia antinatural, una astucia que la hacía infinitamente más peligrosa. El horror se construyó de forma progresiva, a través de los sentidos. Primero fue el olor, que se intensificaba a medida que se adentraban en la plantación, una mezcla de carroña y flores marchitas. Luego, el sonido, un chasquido de ramas a lo lejos, demasiado pesado para ser un venado, demasiado rápido para ser un oso. Y finalmente, el primer aullido. No fue el aullido de un lobo, sino algo mucho más profundo y gutural, un sonido que vibraba en el pecho de Mateo y que parecía expresar no solo hambre, sino una angustia y un odio primordiales, un lamento que prometía dolor y desolación. El primer enfrentamiento fue un caos de sombras y violencia. La criatura los emboscó, saliendo de la densa vegetación como un espectro de pesadilla. Era más alta que un hombre, delgada hasta la emaciación, con una piel que parecía corteza de árbol podrida, y unos ojos que brillaban con una luz rojiza y enfermiza. Se movía con una velocidad pasmosa, una ráfaga de garras y dientes. Dos de los mejores perros de Mateo cayeron en ese primer ataque, sus cuerpos destrozados antes de que pudieran siquiera emitir un gemido. Fue una masacre, una demostración de poder puro y salvaje que casi rompió la determinación de Mateo. Él reaccionó por puro instinto, disparó su rifle, no apuntando a matar, sino a desorientar. El estruendo del disparo rompió el silencio antinatural y la bestia, sorprendida por el fuego y el ruido, retrocedió por un instante, dándole a Mateo el tiempo justo para reagrupar a los perros restantes. Vio entonces que la criatura no sangraba de la herida superficial que la bala le había causado. En lugar de sangre, una savia negra y espesa brotaba de su costado y el olor a podredumbre se intensificó. Comprendió en ese momento que no estaba luchando contra un ser de carne y hueso. La persecución se reanudó, pero esta vez fue diferente. Mateo había aprendido la lección. Ya no era una cacería, era una guerra de guerrillas. Utilizó el terreno a su favor, guiando a la jauría a través de los estrechos pasillos entre los cafetos, forzando a la criatura a exponerse. Los perros, ahora más cautelosos, trabajaban en equipo, hostigando a la bestia por los flancos, mordiendo y retrocediendo, desgastando su resistencia. La criatura, aunque inmensamente poderosa, demostró tener una debilidad. Su furia la hacía predecible. Respondía a cada ataque con una violencia desmedida, perdiendo energía en cada embestida fallida. La batalla final, tal como dictaba la tradición, tuvo que ser en el patio de secado. Mateo logró atraer a la criatura hacia el espacio abierto, lejos de la protección de la selva. Bajo la luz roja de la luna, la forma lupina de la entidad se hizo más pronunciada. Su cuerpo se encorvó,
Su hocico se alargó y un gruñido bajo y constante emanó de su pecho. Era la manifestación física de la plaga, una encarnación del hambre de la tierra. La criatura no luchaba por comida, sino para consumir la vitalidad de la finca, para convertir el paraíso de Mateo en un páramo estéril bajo su dominio. La ejecución fue ritualística y brutal. Los perros, siguiendo las órdenes de Mateo en Tzotzil, la rodearon. No atacaron a la vez. Uno a uno se lanzaban, mordiendo las extremidades, los tendones, inmovilizando a la bestia. No buscaban matar, sino someter. La criatura se debatía, lanzando zarpazos que cortaban el aire, pero estaba atrapada. Finalmente, cuando la bestia cayó sobre su costado, exhausta y mutilada, Mateo se acercó, no con su rifle, sino con el machete ceremonial. No había odio en su rostro, solo una determinación sombría. Era un sacerdote a punto de realizar un sacrificio. El desmembramiento fue preciso, casi quirúrgico. Cada corte seguía un patrón que su abuela le había enseñado, diseñado no solo para matar, sino para liberar la esencia de la criatura de una manera específica. La savia negra brotaba y se derramaba sobre la piedra caliza del patio, chisporroteando como ácido. La criatura no gritó de dolor, sino que emitió un sonido siseante, como el aire escapando de un pulmón perforado, hasta que finalmente quedó inmóvil. El silencio que siguió fue más profundo y pesado que cualquier otro que Mateo hubiera experimentado. La amenaza había sido neutralizada. Después de la batalla, vino el silencio institucional. Mateo enterró los restos de la criatura en un lugar secreto de la finca, un lugar que solo él conocía. Los dos perros muertos fueron honrados como guerreros caídos y enterrados cerca de la casa. A los jornaleros se les dio una bonificación y se les dijo que la enfermedad había sido controlada con un remedio especial. Nadie hizo preguntas. El miedo era un poderoso incentivo para la discreción. La verdad fue borrada, enterrada junto con los huesos de la criatura, convirtiéndose en otro secreto que la tierra de El Susurro Negro guardaría. El sacrificio, como siempre, dio sus frutos. La cosecha siguiente a esa luna de sangre fue la más abundante y rica en la historia de la finca. Los granos de café tenían una profundidad de sabor que los expertos de todo el mundo elogiaron, calificándolo de milagroso. Nadie supo que el terroir, que tanto alababan, estaba enriquecido con la esencia de una entidad elemental, que cada sorbo de su café contenía el eco de una batalla librada en la oscuridad. El éxito de la finca se cimentó sobre una base de violencia ritual. Aquel recuerdo le enseñó a Mateo la lección más importante. El horror no era una anomalía, sino parte del ciclo. La finca no era simplemente un negocio, sino un organismo vivo que requería ser alimentado. Su papel no era el de un dueño, sino el de un cuidador que a veces tenía que podar las ramas más enfermas de la manera más brutal posible. La criatura no era puramente malvada, era una fuerza de la naturaleza corrompida, y su existencia estaba ligada a la de la finca en una simbiosis mortal. Ahora, décadas después, al ver los mismos signos, Mateo sabía que el ciclo estaba comenzando de nuevo. Pero, esta vez, el horror original se sentía diferente. La criatura parecía más inteligente, más paciente. El desafío en la puerta del pozo y luego en la puerta de su casa era una prueba de ello. No era la misma bestia descuidada de 1996. Había aprendido, o, peor aún, no era la misma criatura. La aterradora posibilidad de que la entidad original se hubiera reproducido o expandido comenzó a arraigarse en su mente. El recuerdo de los cuerpos destrozados de sus perros, leales compañeros sacrificados para mantener el secreto, era una herida que nunca había sanado. Esa culpa era el combustible que ahora alimentaba su determinación. No permitiría que más de sus centinelas cayeran en vano. Esta vez, la caza no sería una reacción desesperada, sino un acto de erradicación premeditado. Utilizaría toda la sabiduría acumulada de su linaje y la experiencia de su propia batalla sangrienta para terminar con la amenaza de una vez por todas. El pasado no era una simple colección de memorias para Mateo, era un manual de supervivencia, un mapa de cicatrices que le mostraba el camino a seguir. La historia de horror original no era un cuento para asustar a los niños, sino la lección fundamental de su existencia. Le recordaba que para que la vida floreciera en El Susurro Negro, la muerte debía ser invitada periódicamente, no como una enemiga, sino como una socia necesaria en el sagrado y terrible negocio de la cosecha. Movido por una amalgama de culpa por sus perros caídos y la furia fría de un rey cuyo dominio ha sido desafiado, Mateo tomó la decisión final. No esperaría a que la criatura viniera a él. Él la cazaría. Esta vez
No se trataba solo de proteger la cosecha o cumplir con un deber ancestral. Se había vuelto personal. La audacia de la entidad, al marcar la puerta de su hogar, era una ofensa que no podía quedar sin respuesta. Era un acto de guerra declarada. Y él, a pesar de su edad, respondería con toda la fuerza que le quedaba, no para apaciguar a la tierra, sino para arrancarle la plaga de raíz. El primer obstáculo fue su propio cuerpo. El hombre que en 1996 había corrido por los cafetales ahora sentía el peso de cada uno de sus 75 años. Sus articulaciones protestaban con cada movimiento, y su aliento se volvía corto con demasiada facilidad. El envejecimiento físico era un enemigo tan formidable como la criatura. Para compensarlo, confió en la estrategia por encima de la fuerza bruta. Pasó 2 días enteros estudiando mapas topográficos de la finca, marcando rutas de escape, posibles puntos de emboscada y las zonas donde la plaga era más densa, que seguramente eran el corazón del territorio de la bestia. La burocracia familiar fue el siguiente muro a derribar. Ricardo, ahora convencido del peligro pero aterrorizado, quería llamar a la policía rural o a los guardias forestales. Mateo tuvo que enfrentarlo, explicándole que involucrar a extraños solo traería 2 resultados: la incredulidad y el ridículo, o, peor aún, una masacre de inocentes que no sabían a qué se enfrentaban. La única manera de manejar esto era desde adentro, con el conocimiento que solo su familia poseía. Logró convencer a su hijo no con lógica, sino con la autoridad inquebrantable de un patriarca que ha visto el rostro del verdadero mal. Ricardo aceptó a regañadientes mantener el secreto. El miedo, sin embargo, era un enemigo interno que lo acechaba constantemente. En la soledad de la noche, mientras limpiaba su rifle, las dudas lo asaltaban. ¿Y si esta criatura era más fuerte? ¿Y si su conocimiento ya no era suficiente? El recuerdo del primer encuentro, la velocidad y la brutalidad de la bestia, le provocaba un sudor frío. Tuvo que recurrir a la meditación, a los viejos rituales de su abuela, quemando copal y susurrando plegarias a los espíritus de la montaña para calmar su propio corazón y afianzar su resolución. Sabía que un líder con miedo era un líder derrotado antes de empezar la batalla. Su investigación se mezcló con la preparación física. Pasaba horas caminando por el perímetro de las zonas afectadas, no para enfrentarse a la criatura, sino para estudiarla. Observaba los patrones de destrucción, los lugares donde la tierra estaba más corrompida. Descubrió que la plaga se movía en espiral, convergiendo lentamente hacia el viejo pozo de piedra, el mismo lugar donde había encontrado la primera marca. El pozo, seco durante décadas, era el epicentro. No era solo un pozo de agua, era una cicatriz en la tierra, una puerta de entrada, y la criatura lo estaba usando como su nido. En su búsqueda, encontró algo que heló su sangre. Oculta bajo un montículo de hojas podridas, encontró una mochila de excursionista, desgarrada y cubierta de moho. Dentro había una cámara destrozada y un diario empapado. Las últimas entradas, escritas con una letra temblorosa, hablaban de un extraño fenómeno bioluminiscente en la selva y de un sonido de aullido que no parecía de este mundo. El excursionista, un joven estadounidense cuyo rostro sonreía desde una foto de identificación desteñida, había desaparecido hacía 2 meses. La policía lo había dado por perdido. Mateo ahora sabía que había sido una de las primeras víctimas del ciclo actual. La noche de la luna de sangre llegó, pintando el cielo con un tono rojizo y enfermizo. La tensión en la finca El Susurro Negro era tan densa que se podía cortar con un machete. Ricardo, junto con 2 de los jornaleros más leales y valientes, se atrincheró en la casa principal, armados con escopetas. Su misión no era cazar, sino proteger a la familia. Eran la última línea de defensa. Ricardo miró a su padre, vestido con ropa de trabajo oscura, el rostro impasible, y entendió que lo estaba viendo, quizás por última vez, como el guardián que realmente era. Mateo no fue solo, lideró a la nueva jauría de cosechadores de sangre, 6 perros más pequeños y ágiles que sus predecesores, criados más por su inteligencia y sigilo que por su fuerza bruta. Se movían como una unidad, una sombra colectiva que se deslizaba entre los cafetales. La comunicación era silenciosa, una mezcla de gestos con las manos y suaves silbidos que apenas perturbaban el aire. No iban a la casa de una bestia, se dirigían a ejecutar a una plaga en su nido, y la sorpresa era su mayor arma en esta incursión. Se acercaron al viejo pozo desde el lado contrario al viento. El olor a podredumbre era abrumador, un miasma que quemaba la nariz y provocaba náuseas. A medida que se acercaban, oyeron un sonido nuevo, un zumbido bajo y rítmico
que parecía emanar del propio pozo, acompañado de un leve resplandor verdoso que pulsaba desde las profundidades. La criatura no estaba sola. El pozo no era un nido para un solo ser, era un criadero, una colmena. La peor de las sospechas de Mateo se había hecho realidad. La criatura principal emergió de la oscuridad al sentir su presencia. Era más grande y más oscura que la que recordaba, su cuerpo más definido, menos esquelético. Se había estado alimentando bien, pero detrás de ella, dos formas más pequeñas y delgadas se movieron en las sombras, sus ojos brillando con la misma luz rojiza. Eran jóvenes, pero igualmente letales. La entidad no solo había regresado, se había reproducido. La plaga se estaba extendiendo. El problema era mucho mayor de lo que jamás había imaginado. La batalla comenzó con una explosión de violencia controlada. Mateo había previsto la posibilidad de múltiples enemigos. Había preparado trampas simples, pero efectivas, en el perímetro del pozo. Cuerdas con latas llenas de piedras para crear distracciones sonoras y lazos de alambre a ras de suelo para entorpecer sus movimientos. Mientras la criatura principal se lanzaba hacia él, los perros, actuando bajo un plan preestablecido, se separaron. 4 se encargaron de la bestia mayor, mientras los otros 2, los más rápidos, se dedicaban a acosar y separar a las crías. Fue un ballet mortal y estratégico. Mateo no se enfrentó directamente a la criatura principal. En cambio, usó el entorno, escondiéndose detrás de los árboles, disparando su rifle para hacerla cambiar de dirección y guiarla hacia las zonas donde sus perros tenían ventaja. No era una lucha de fuerza, sino de inteligencia. Los perros trabajaban en perfecta sincronía, mordiendo y liberando, una táctica de desgaste diseñada para agotar a un enemigo mucho más poderoso. La criatura, enfurecida, rugía y lanzaba zarpazos, pero sus ataques se perdían en el aire. Mientras la batalla se desarrollaba, una de las crías logró evadir a los perros y se abalanzó sobre Mateo desde un punto ciego. Era increíblemente rápida. Él se giró en el último segundo, el cuerpo viejo reaccionando con una velocidad nacida de la pura adrenalina. No pudo evitar el ataque por completo. Las garras le abrieron 4 surcos profundos en el antebrazo, desde el codo hasta la muñeca. El dolor fue agudo, como si le hubieran metido hierros al rojo vivo en la carne. Cayó de rodillas, el rifle resbalando de sus manos. Justo cuando la cría se preparaba para el golpe final, el perro más viejo de la jauría, un xoloitzcuintle de pelaje oscuro llamado Sombra, se interpuso. Se lanzó al cuello de la bestia joven, sus mandíbulas cerrándose con una fuerza desesperada. La cría chilló, un sonido agudo y antinatural, y se revolvió tratando de quitarse al perro de encima. Sombra aguantó, dando a Mateo los segundos que necesitaba para recuperar el machete de su cinturón. Con un grito que era una mezcla de dolor y rabia, se puso en pie y decapitó a la joven criatura de un solo tajo. La muerte de su cría pareció enloquecer a la bestia principal. Ignoró a los otros perros y cargó directamente contra Mateo, sus ojos rojos fijos en él, un tren de pesadilla hecho de garras y odio. Los otros perros se aferraron a sus patas, ralentizándola apenas. Mateo se mantuvo firme, el brazo sangrando profusamente, el machete en su mano derecha. No había a dónde correr. Era el final de la línea, era su deber, su sacrificio. Esperó, viendo cómo la muerte se abalanzaba sobre él. Pero la carga de la criatura se detuvo abruptamente a pocos metros de él. Se tambaleó y cayó de costado, revelando la causa. La segunda cría, en su frenesí y confusión, había sido conducida por los otros perros hacia una de las trampas más antiguas de la finca, un foso cubierto de maleza que se usaba para capturar jaguares. La criatura principal, al intentar esquivar un ataque, había caído en él, y una estaca de madera afilada, colocada allí por el abuelo de Mateo, le había atravesado el pecho. La revelación final fue perturbadora. La criatura principal, empalada en la estaca, no murió de inmediato. Su cuerpo comenzó a convulsionar y a deshacerse, no en carne y sangre, sino en una masa de raíces negras y tierra que se retorcía. La forma lupina era solo una cáscara, un recipiente. El verdadero ser era la tierra misma, corrompida y animada por una voluntad maligna. Estaba viendo la manifestación física de la plaga, una enfermedad del suelo que había aprendido a caminar y a cazar para propagarse. Exhausto y malherido, Mateo se acercó al borde del foso. La criatura lo miró desde abajo, y en sus ojos rojos no vio odio, sino algo peor, reconocimiento. Era como si supiera quién era él, quién era su familia, y que esta guerra entre ellos era tan antigua como las propias montañas. Con sus últimas fuerzas, la criatura abrió sus fauces
y liberó una nube de esporas negras que flotaron en el aire nocturno, llevadas por el viento hacia el resto de la finca, hacia las tierras vecinas. Mateo observó con horror cómo las esporas se dispersaban. Había ganado la batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Había matado al cuerpo, pero el alma de la plaga, su esencia, ahora estaba libre, sembrándose en nuevos terrenos. La victoria se sintió amarga, vacía. No había salvado la finca, solo había retrasado su condena, y en el proceso había esparcido la enfermedad. El conocimiento de su fracaso fue una herida más profunda que la de su brazo. Con la ayuda de los perros, logró regresar a la casa al amanecer. Ricardo corrió a su encuentro, su rostro una máscara de alivio que se transformó en horror al ver la herida y la derrota en los ojos de su padre. Mateo no dijo nada, simplemente entró en la casa, se sentó en su viejo sillón de cuero y miró sus manos, una cubierta de su propia sangre, la otra de la savia negra de su enemigo. La batalla final no había sido un final, sino un comienzo, el comienzo de un horror mucho más grande. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La narración de su historia termina aquí, no con una pluma, sino con el pulso débil de sus venas. Mateo se sienta en el pórtico, el brazo vendado, mirando cómo la neblina matutina se disipa sobre los cafetales. La herida en su carne es lo de menos. Es la herida en la tierra la que le duele, la certeza de que su victoria fue una ilusión. La amenaza no fue eliminada, solo fue transformada. Las esporas, invisibles y silenciosas, ahora viajan con el viento, buscando un nuevo suelo fértil donde anidar, un nuevo paraíso que corromper desde sus raíces. Su confesión no es un relato de heroísmo, sino una advertencia terminal. Él sabe que la lucha ya no es física. No se ganará con rifles, machetes o perros valientes. La verdadera batalla ahora es una de memoria contra el olvido. Le entrega a su hijo Ricardo no solo la finca, sino el peso del conocimiento. Le entrega los viejos cuadernos, los mapas de las trampas, las recetas de las hierbas para los perros y las canciones en tzotzil. Le pasa la antorcha de una guerra secreta, un legado de sangre y tierra que debe ser protegido a toda costa. La responsabilidad histórica ahora descansa sobre los hombros de una generación que apenas comienza a comprender la magnitud del enemigo. Mira a sus nietos, que juegan en el patio, sin saber que el suelo bajo sus pies está manchado con secretos y que el aire que respiran lleva la semilla de la próxima plaga. Para ellos él es solo el abuelo, el viejo que cuenta historias raras. Pero ahora su historia está escrita, grabada en la mente de su hijo, una verdad que, con suerte, se transmitirá. Su cuerpo está fallando, pero su propósito, al final, se ha cumplido. Ha asegurado que la verdad no muera con él, que la primera línea de defensa de la finca, la memoria, permanezca intacta. El sabor del café de la mañana es amargo en su boca. Piensa en las miles de personas en todo el mundo que beben su café, el famoso el susurro negro, buscando en él un momento de placer, ignorantes de su verdadero terroir. No saborean las notas de chocolate, sino el eco de un aullido silenciado, no la acidez cítrica, sino el sabor mineral de la violencia y el sacrificio. Cada taza es un sacramento profano, una comunión con un ciclo de vida y muerte que se renueva en la oscuridad de las montañas de Chiapas. La herida en su brazo no cicatriza bien, se ha puesto de un color oscuro y finas venas negras se extienden desde los bordes bajo su piel. No siente dolor, sino un extraño frío. Sabe lo que significa. Un fragmento de la garra de la criatura se quedó dentro. O quizás fue algo en su savia. La plaga lo ha marcado, lo ha reclamado. Se está convirtiendo en parte de la tierra que juró proteger, su cuerpo preparándose para ser el abono de la próxima cosecha, un último y definitivo sacrificio. No siente miedo de su propio final, lo acepta con la misma serenidad sombría con la que ha aceptado su deber toda su vida. Es el camino natural. El guardián se convierte en parte del jardín. Su única preocupación es si su hijo, Ricardo, tendrá la fortaleza para hacer lo que se debe hacer cuando llegue el momento. Si entenderá que a veces, para salvar la cosecha, hay que quemar una parte del campo. Incluso si esa parte es tu propio padre. Escribe una última nota en el cuaderno de su padre. Su caligrafía temblorosa pero firme. No es una despedida, sino una instrucción final. El último eslabón en la cadena de conocimiento. Detalla lo que vio en el pozo, la naturaleza real de la criatura como una manifestación de la tierra corrupta y el peligro de las esporas. Es su confesión final, el testamento de un soldado que informa de una nueva y terrible arma enemiga a sus sucesores. La lucha ya no es por la finca,
sino por el mundo. Si la plaga se extiende más allá de estas montañas, si encuentra una manera de infectar las grandes extensiones agrícolas del planeta, el hambre que traerá será un apocalipsis silencioso. El susurro negro no era el objetivo, era solo el campo de pruebas, el punto de origen de una pandemia botánica de pesadilla. La guerra de Mateo se ha vuelto, sin que él lo sepa, la guerra de todos. Deja el cuaderno abierto sobre la mesa del comedor, donde Ricardo seguramente lo encontrará. Se levanta con dificultad y camina hacia el borde del patio desecado, el lugar de tantos sacrificios. Mira hacia las montañas, su silueta recortada contra el cielo del amanecer. Siente la tierra llamándolo. Una canción de cuna de raíces y descomposición. El susurro del viento entre los cafetos ya no le trae advertencias, sino una bienvenida a casa. Su legado no será recordado en los libros de historia, sino en el sabor de una taza de café, en el silencio vigilante de un perro Xoloitzcuintle y en la mirada preocupada de un hijo que ahora carga con el peso de la noche. Su historia es un mapa de cicatrices dejado a la siguiente generación, una guía para navegar por un mundo donde la belleza de la cosecha se paga con un precio de carne y hueso. Su último pensamiento no es de arrepentimiento, sino una advertencia que resuena más allá de su propia vida, un eco para su familia y para cualquiera que escuche esta historia, un fardo que ahora pasa a otros, una verdad tan oscura y rica como el suelo que está a punto de reclamarlo. La tierra no olvida y su hambre es eterna. Cuiden las raíces, porque es ahí donde las pesadillas aprenden a crecer. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta, el bosque no olvida, si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.